Buenas tardes. A continuación se presentará el trabajo de enfermedades metabólicas. En este caso se escogió la enfermedad de hipertensión arterial. Este trabajo está presentado por Jessica Jimena Benítez Velázquez, Luisa Fernanda Cifuentes de Dios, Diana Carolina Castrillón Cruz y Judy Alejandra Parra Rojas. Para comenzar con una definición de tensión arterial, entonces la tensión arterial se genera por la fuerza de la sangre que empuja las paredes de los vasos sanguíneos cuando el corazón la está bombeando. Cuanto más alta es esta tensión, tendrá mayor dificultad para ser bombeada. También encontramos que es un trastorno médico grave que puede incrementar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, cerebrales, renales, entre otras, y es uno de los componentes del síndrome metabólico que se ve asociados a la obesidad y al sedentarismo. También encontramos que es la causa de función prematura en todo el mundo, afectando a más de 1 de 4 hombres y a 1 de cada 5 mujeres, o sea, a más de 1000 personas. La carga de mortalidad es alta en países de ingresos bajos y medianos. También encontramos como factores de riesgo de la hipertensión el tabaco, el sedentarismo, la obesidad, la edad, el consumo de sal, la genética, el consumo de grasas saturadas, la diabetes, el estrés y el alcohol. También encontramos una clasificación de la hipertensión arterial donde encontramos pacientes con una tensión arterial óptima, normal o alta, o lo podemos clasificar en hipertensión grado 1, 2 o 3. Encontramos una hipertensión óptima y normal entre menor de 120 de la sistólica para la óptima y diastólica menor de 80. Una normal la encontramos entre 120 a 129 la sistólica y una diastólica entre 80 a 84. Ya para ver la hipertensión de grado 1 es mayor de 140 a 159 la sistólica y la diastólica entre 90 y 99. La hipertensión de grado 2 entre 160 y 179 la sistólica y la diastólica entre 100 y 109. Y para la hipertensión de grado 3 encontramos que es mayor a 180 la sistólica y mayor la diastólica a 110. Ya encontramos las partes de estructuras coronarias, donde encontramos que el riesgo cardiovascular del síndrome metabólico depende de los factores de riesgos presentes en cada individuo. Por lo general, triplica el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares hasta el 80% de los pacientes que pueden padecer de síndrome metabólico mueren por complicaciones cardiovasculares. La presión arterial elevada en presencia de la dislipidemia favorece el aumento de la filtración de lipoproteínas pequeñas a través de los capilares, produciéndose así un aumento de la concentración de lipoproteínas aterogénicas en el tejido intersticial, lo cual me va a facilitar el depósito de colesterol en las paredes de las arterias y en los macrófagos. También puede ocasionar disminución del músculo cardíaco al afectar la captura de la glucosa, y para compensar estas alteraciones el organismo sintetiza más la insulina. Sin embargo, sus efectos metabólicos no se manifiestan debido a que en condiciones de obesidad se interrumpe la vía de señalización de la insulina. Estas alteraciones metabólicas ocasionadas por la obesidad se han asociado a un aumento del riesgo de muerte cardiovascular prematura debido al impacto que tienen en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, riesgo de enfermedad cardíaca coronaria y la diabetes mellitus. Ya en estructuras renales, según investigaciones epidemiológicas en diferentes países, han señalado que el síndrome metabólico es un factor de riesgo independiente que incidirá en el desarrollo de daño renal crónico. La activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona también se involucra en la producción de estrés oxidativo y en consiguiente en el daño endotelial en el síndrome metabólico. Los indicadores de daño renal crónico encontramos micro o macroalbuliminuria, y la disminución de la velocidad de la filtración glomerular se asocia de manera independiente en un aumento del riesgo cardiovascular de la población general,
una tasa de filtración glomerular es de menor del 60 mililitros en una hora. Existe una glomerulopatía asociada a la obesidad y se caracteriza por lo siguiente. Primero, la presencia de glomerulomegalia en un 100% de los casos. Segundo, la glomeruloesclerosis focal o segmentaria en el 80% de los casos. Y tercero, el aumento de la matriz mesenginal y la celularidad en el 45% de los casos. En cuanto a la fisiopatología del daño renal, entonces la insulinoresistencia es el sello del síndrome metabólico y la asociación de las alteraciones metabólicas como la hiperglicemia, la dislipidemia y la hipertensión arterial, que provoca una hiperinsulinemia e hiperglicemia, que serían factores fundamentales en el desarrollo de la arteriosclerosis y que además podrían contribuir directamente al daño renal. Los adipocitos viscerales secretan angiotensinógeno, estimulando el eje de la renina-angiotensina-aldosterona, provocando una hipertensión arterial, hiperfiltración y daño renal. Esto me lleva al incremento del número de tamaño de adipocitos viscerales, que estimula la liberación del VLDL y triglicéridos, los cuales son aterogénicos y podrían contribuir al daño renal. El reclutamiento de las células inflamatorias y la estimulación de la proliferación de las células mesenginales, depósito de la matriz extracelular y la síntesis de citocinas inflamatorias, el leptinoresistencia, lo cual todo esto me conlleva a una disminución de la saciedad y consecuentemente a un aumento de la ingesta calórica, donde la insulinoresistencia produce a retención de sodio, aumento de la actividad simpática y disminución endotelial, mecanismos que están implicados en la hipertensión sistémica. La hipertensión arterial viene siendo un factor de riesgo de la enfermedad renal crónica y su estrecho control disminuye la velocidad de progresión del daño renal. También la insulinoresistencia causaría además hiperfiltración glomerular y un incremento de la fracción de filtración glomerular que predispondría a la aparición de glomerulosclerosis. También encontramos que la estimulación dependiente de la insulina de la liberación de factor beta de transformación de crecimiento de las células mesenginales, el cual actúa como mediador de depósito de la matriz extracelular. En otros mecanismos de injuria glomerular secundarios a la insulinoresistencia corresponde al aumento de la síntesis de endoteliana o células endoteliales y también a la liberación de productos de estrés oxidativo. Por lo tanto, los glomérulos se encontrarían expuestos a numerosos factores de injuria en el síndrome metabólico, como la hipertensión arterial, la hiperinsulemia, la hiperglicemia, la hiperlipidemia e inflamación sistémica, los cuales desembocarían un daño renal inducido por la hiperfiltración. En cuanto a la fisiopatología cardíaca, esto va a depender del gasto cardíaco y de las resistencias vasculares periféricas. Esto se va a ver mediado por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático y la existencia de una disfunción endotelial. Esto me permite que las arterias se puedan dilatar y estrecharse para mantener un flujo constante a los tejidos. Los mecanismos adaptativos de hipertrofia ventricular izquierda aumentan la resistencia vasculares periféricas y el desplazamiento del flujo cerebral derecho. También, cuando se daña el mecanismo por aumento de presiones, me aumenta la permeabilidad endotelial produciendo necrosis fibrinoide. Esto me conlleva a activar la cascada de coagulación y el mecanismo de inflamación,
aumentando la liberación de endotelias de las catecolaminas, vasopresina, y disminuyendo el óxido nitroso y las prostaglandinas. También en ocasiones la isquemia a nivel renal, que estimula el eje de la renina-angiotensina-aldosterona, produciendo pues más vasodilatación. También como importancia funcional tanto de la estructura del corazón como el riñón, entonces encontramos que el corazón bombea la sangre a todas las partes del cuerpo. La sangre suministra oxígeno y nutrientes a todo el cuerpo y elimina el dióxido de carbono y los elementos residuales. A medida de que la sangre viaja por el cuerpo, el oxígeno se consume y la sangre se convierte en desoxigenada. En cuanto al riñón, los riñones van a eliminar los desechos y el exceso de líquido del cuerpo. Los riñones también eliminan el ácido que producen las células del cuerpo y mantienen un equilibrio saludable de agua y sales y minerales como lo son el sodio, el calcio, el fósforo y el potasio en la sangre. ¿Qué causa las alteraciones de estas estructuras en el cuerpo? Entonces encontramos problemas cardíacos y en los vasos sanguíneos también encontramos la presión arterial alta, problemas de colesterol, anemia, que es el bajo recuento de glóbulos rojos, y problemas minerales y óseos. Y para terminar encontramos pues las referencias bibliográficas de donde sacamos toda la información. Y muchas gracias.